un hombre de gran fe, a tal extremo que cuando él pasaba, dice la palabra, que muchos solamente querían que su sombra los tocara para que fueran sanados. Fíjense la tremenda unción de este Señor. Pero de acuerdo a esta historia, no hemos llegado a ese punto. Y más bien estamos viendo a un Pedro todavía en desarrollo. Hoy en día, al apóstol Pedro, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana lo tiene como si hubiese sido el primer obispo de Roma, como el fundador de la Iglesia cristiana. Pero el apóstol Juan, quien creemos es el autor de este evangelio, lo está presentando como un ser humano, no como un héroe de fe, sino más bien como aquel de los discípulos que está en medio de un fracaso en realidad. Está exactamente pasando por esta historia, una historia de fracaso, de debilidad, de caída. Entonces, la historia del apóstol Juan denota que a pesar de eso, el apóstol Pedro tenía una fe sencilla y sincera con un anhelo de expresar sus actos de amor hacia su Señor. En esta escena vamos a ver que la escena se desarrolla a la costa del mar de Galilea, lo cual lo tiene en pantalla. En realidad no era un mar, sino es un lago pequeño, 7, 8 millas por 12. Entonces sí está grande, pero no para que se le llame un mar. Aquí se desarrolla en el mar de Galilea la historia donde nos va a mostrar cómo en medio del fracaso, de la caída, de la debilidad de este apóstol, la mano del Señor se extendió para levantarlo y redimirlo. Así es que vamos a comenzar en el capítulo 21 a partir del versículo 1 en adelante. Y creo que en los primeros no me voy a enfocar, sino hasta el 15 en adelante, pero vamos a leerlo para poner esta historia en contexto. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael que era el Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Vemos entonces que la escena había sido dispuesta de manera similar al inicio del comienzo de Jesús. Recuerden que en el comienzo de Jesús también encontró a prácticamente 4 de sus apóstoles pescando, y ellos están a la orilla del lago nuevamente como si se volviera a reescribir la historia como en el comienzo. Vemos que esto está ocurriendo en el mar de Tiberias, o más bien dicho el mar de Galilea, porque es otro nombre que se le da, o el lago de Genezaret, o también se le conoce como el lago de Cineret. Son diferentes nombres para el mar de Galilea que hemos visto, y el nombre de Tiberias viene por uno de sus gobernadores, Tiberio, que era la capital administrativa de Galilea. Aquí todavía se está reescribiendo la historia de una manera muy interesante, porque en las condiciones que los encontró Cristo, ahora pareciese que una historia similar 3 años y medio después está ocurriendo. Esta historia continúa diciendo en el versículo 3 y 4: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Imaginémonos la conmoción de que un muerto ha resucitado de entre los vivos,
pues no es un hecho cualquiera, ni común, ni cotidiano. Es realmente un gran milagro que de verdad sembraría la fe de cualquiera. Y poniéndolo en perspectiva, he enseñado que muchas de las veces nosotros como personas del continente americano realmente no entendemos la cultura occidental. Esa cultura que desde niños, su sistema escolar académico no era como nosotros. En primer lugar, era un porcentaje muy pequeño la persona que se educaba, pero sí las sinagogas, que eran en ese día como si fuera hoy en día las iglesias, les enseñaban el Torah, les enseñaban a leer y escribir a los más adeptos, y ellos crecían en una fe de creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Toda su vida giraba alrededor de esto. De hecho, su cultura, yo creo que para la mayoría de nosotros, con un trasfondo católico romano, muy similar. No se alcanza a distinguir dónde comienza la religión y dónde comienza la cultura, porque las dos están mezcladas, tan unidas, que es extremadamente difícil de distinguir dónde se separa una de la otra, porque están simplemente jugando una función entretejida en nuestras vidas. Entonces, para los judíos, tenían esa fe y vivían esa religión judaica a tal grado que ellos eran enseñados desde chicos. Entonces, cuando se habla de un suceso así que estaban esperando por años y de repente no ocurrió como ellos esperaban, pues fue un golpe tremendo a todos aquellos, una desilusión. Pero aquí ha resucitado Jesús. Ya muchos de los discípulos han escuchado de este evento. Entonces hay muchos rumores. Se pueden imaginar, las conversaciones entre ellos no era más que ¿y quién más lo vio? ¿Y qué les dijo? ¿Y cómo se ve? ¿Y cómo es? O sea, tantas preguntas bombardeando la mente de los discípulos de Jesús. De repente aparece nuevamente, pero ellos no sabían que era Jesús. Un milagro suficientemente maravilloso como este puede sacudir la fe de cualquiera, pero en esta ocasión ellos pareciese que a pesar de todo esto, con la muerte de Jesús murió muchas de las utopías, muchos de los sueños, muchas de las ilusiones, y todos estaban como ovejas sin pastor. No sabían qué hacer. Estaban a puertas cerradas por temor todavía al alboroto que había en Jerusalén. Entonces estaban ocurriendo muchas cosas, muchos acontecimientos. Estaban confundidos y pareciese que en medio de esto estaban regresando a su vida antigua. Analicemos esto que estoy diciendo para que nos exhorte esta palabra a nosotros, de saber que cuando ocurre la situación difícil, nuestra forma más fácil de reaccionar es de regresar a lo que sabemos ya vivir. Porque las decisiones complicadas, es más fácil tomar la decisión más fácil, es más fácil irnos por el camino más fácil, y es difícil pensar en medio de la aflicción o de las adversidades. Y la tendencia de la mayoría de nosotros es regresar al estilo de vida que teníamos antes, lo cual en esta escena Pedro habla con el resto que está allí, que se acaba de mencionar, y regresan a pescar, a lo mejor como una distracción, a lo mejor para recaudar fondos, a lo mejor ya contemplando para regresar a su estilo de vida pasado. Habían pasado 3 años y medio a la par con Jesucristo, y posiblemente estaban tomando esos 3 años y medio como un paréntesis en su vida.
Como que fue una historia que los alentó, que los avivó, que les enseñó, que aprendieron, pero que al final del día esa escena había sido cerrada y nuevamente regresarían a su vida del pasado. ¿Cómo puede suceder esto? Si conocían al Señor, conocían la verdad de la encarnación, conocían las profecías, conocían la palabra al derecho y al revés. ¿Saben cuál es la respuesta que pueda ser clave para nosotros también en nuestros días? Y es que, si se dan cuenta, sin la fuerza interior del Espíritu Santo, las fuerzas del ser humano se desgastan, se acaban. Sin el poder del Espíritu Santo no hay fuerza. Sin el Espíritu Santo no hay regeneración, porque la obra del Espíritu Santo aún no había sido completada en la vida de ellos y todavía estaban esperando por la gran promesa. Si el creyente no está lleno del Espíritu Santo, es fácil regresar a una vida natural, a una vida vieja, pasada, a una vida donde sabemos vivirla, mas no significa que sea la forma correcta de vivirla. Y eso es lo que pasa constantemente en la vida de muchos creyentes. Cuando viene la prueba, la tentación y la adversidad, es más fácil regresar a la vida que ya conocían. A veces nos atrevemos a decir, es que me está yendo peor desde que estoy cerca de Dios. Como si le atribuyéramos la desgracia de nuestras situaciones a Dios. Entonces, vemos aquí en esta escena que por la razón que haya sido, ahora habían regresado a su estilo de vida rutinario. Y aquí sigue diciendo la historia en el 5. Entonces Jesús les dijo: hijitos, ¿no tienen nada de comer? Y le contestaron: no. Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. La echaron pues, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Podemos imaginar en esta escena que están quizás a unos 100 metros dentro del lago y aparece en las horas de la mañana Jesús, pero ellos no le conocieron. Simplemente escucharon la voz, porque la cultura era de mucha hermandad. Hicieron caso a la voz y sacaron una gran cantidad de peces. En este pasaje, en este versículo, hallamos ahora que se comienza a denotar el carácter de Juan y de Pedro. Juan, una persona como lista, despierta espiritualmente, entendida, mientras que vemos al apóstol Pedro todavía como, sí, ya con un carácter de liderazgo impetuoso, pero también amante, también compulsivo, también más de emociones, brusco. Y aquí entonces aparece Jesús nuevamente a lo largo de este periodo que fueron 50 días. Ya es la tercera vez que aparece a ellos en específico. Entonces, ¿se pueden imaginar? Jesús aparecía y desaparecía. No sabemos a ciencia cierta si un cuerpo glorificado le haya cambiado la apariencia y costaba trabajo reconocerle, o simplemente como a los discípulos de Maús, sus ojos estaban velados y no alcanzaban a conocerle. De una u otra forma, este es el periodo de tiempo donde Jesús está apareciendo
a sus discípulos de manera específica y concreta, bajo ciertas circunstancias, no a todos, pero sí considero a aquellos que fueron claves y que de alguna u otra forma fueron genuinos a la fe de su Señor. Sigue diciendo la historia: cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la barca, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la tierra, sino como una distancia de 200 codos. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas con pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan los pescados que ahora habían pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados. De ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan y coman. Aquí vamos a entrar al meollo de la historia. Cuando alguien ha fracasado, típicamente es necesario que alguien extienda su mano. Porque ustedes saben que cuando nosotros estamos en medio de la tempestad, o como a veces lo he expresado, en medio del ojo del huracán, por las emociones, por los sentimientos, por lo que sea, típicamente nuestro entendimiento es cegado y nos cuesta trabajo discernir la situación, nos cuesta trabajo ver hacia el mañana, nos cuesta trabajo entender y usar la razón. Entonces el Señor Jesús toma la responsabilidad de extender la mano y de sacar a Pedro de este hoyo. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál fue el fracaso del apóstol Pedro? Es que recuerdan que días antes recién acababa de pasar la resurrección, y por lo tanto también recién acababa de pasar la crucifixión. Y un día antes de la crucifixión estaba allí Jesús siendo enjuiciado por Pilato, y Pedro, todavía aferrado, estaba allí en medio de la gente, estaba al frente de una fogata. Por cierto, hoy hasta olí todavía ropa como que estaba cerca de la fogata. Pero en esta escena van 3 personas y le preguntan a Pedro: ¿no acaso eres uno de ellos? ¿No acaso tú eres como él? Y Pedro rechaza a Jesús en 3 ocasiones, lo cual ya se le había profetizado cuando él, en sus emociones: Señor, Señor, si me es necesario hasta la muerte voy contigo. Y los demás, escuchando las palabras de Pedro: también nosotros, Señor, también nosotros. Pero en la hora del juicio todos le abandonaron. Entonces, cuando el gallo cantó y las miradas del apóstol Pedro se cruzaron justo con la mirada de Jesús, Pedro recordó esa profecía y se retiró del lugar a llorar amargamente, porque se dio cuenta la gran traición que él acababa de hacer. Había llegado a su Señor. A pesar de que vio con sus propios ojos infinidad de milagros y de todo índole, no tenía duda, y él fue el primero que dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y con todo y eso negó el señorío de Jesús. Por eso aquí que espiritualmente el apóstol Pedro estaba en un abismo, con la culpabilidad, caído, derrotado. Y si él
tenía el carácter de liderazgo. Imagínense cómo estaban las emociones de los demás. Hay algunos que son más fuertes que otros, otros son más débiles que otros. Bueno, hay de todos. Pero de una u otra forma, este es el caso de Pedro, que estaba prácticamente en una negación, estaba en llanto, estaba sintiéndose fracasado y también en arrepentimiento, porque para esto ya había confesado su pecado, ya había reconocido su mal. Pero su alma todavía estaba afligida por lo que había pasado. Algo así como historias de personas que están en pleito, muy común en nuestras familias, hijos, padres, madres, hijas, y que de repente pasa un accidente o una tragedia y la mamá o el papá fallecen y el hijo o la hija vive con un remordimiento por muchos años, porque sabe que su papá o su mamá se fueron en circunstancias donde no pudieron hablar y el hijo estaba enojada en contra de su papá o de su mamá. No alinearon las bases. Algo así pasó con Pedro. En la mente de él, en el corazón de él, Jesús se fue. ¿Bajo qué circunstancias? Sabiendo que Pedro era un traidor. Entonces, ciertas acciones pasadas nos estremecen el corazón, haciéndonos sentir culpables por nuestra maldad. A veces vivimos con esa falta de perdón hacia nosotros mismos, abrumados por el sentimiento de la culpa y de la vergüenza, algo muy típico. Y en este hecho, ahora pareciese que viene la palabra encarnada para redimir esta culpa y vergüenza del apóstol Pedro. Muchas veces, aunque hayamos deshonrado a Dios, y que nos sientamos caídos, negados, a veces en las circunstancias que nos sientamos, Dios nos viene a restaurar a través de su palabra o a través de una mano que extiende para sacarnos de donde estemos. Y aquí por eso la importancia de entender que nosotros estamos jugando el papel de los labios del Señor, de las manos del Señor y de los pies del Señor. A menos que una persona esté en medio de una tormenta, cegados por la situación, y cuando alguien viene de afuera y trae palabras de esperanza, de ánimo, literalmente extiende su mano, aquella persona encuentra alivio en su corazón. Aquella persona ve, aunque quizás no lo perciba así, pero ve un destello del amor de Dios en medio de su situación. A veces estamos pidiendo por una señal, a veces estamos pidiendo por algo, que pase algo, que cambie nuestras situaciones. Y Dios ciertamente usa a las personas que quieren ser usadas para sacar de esa situación a la persona que está en medio del dolor. Amén. La palabra sigue diciendo: ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dijo, y también hizo lo mismo con el pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Se está hablando que ya era la tercera vez y que se estaba presentando delante de sus discípulos
y que lo hacía con un propósito. Vemos que en cada escena no está la misma cantidad de personas y no son los mismos. Algunos sí, pero algunos no. Aquí Jesús regresa, aparece para atender principalmente dos casos, dos apóstoles, a Juan y a Pedro, pero no eran los únicos. ¿Alguna vez les han mencionado cuando están hablando? No me sé el dicho exactamente, pero dice algo: te hablo a ti, Cuquito, entendiendo tú, Marchita. O sea, le hablan a una persona con el fin de que la otra persona entienda. En esta ocasión, Jesús regresa para hablar con Juan y con Pedro, pero hay otras personas que era necesario que también entendieran la conversación que estaba a punto de mantener con ellos. Estaban pescando toda la noche, no pescaron nada, y de repente viene Jesús, y de esa forma supieron que era Jesús, porque no se sabe si todavía estaba oscuro o de 100 metros. Imagínense como nosotros, que no nos gustan las zanahorias, y de aquí a 20 metros ya no alcanzamos a ver, nada más vemos como la silueta. Sí, pues como que se ve que es una persona, pero no sé quién será. 100 metros, costaba trabajo reconocer quién fuera, pero al momento de darle instrucción y de ver un milagro, entonces supieron que era, o más bien Juan, el más entendido, supo que era el Señor. Y Pedro, el impulsivo, se viste, se avienta al agua y va y se sienta al lado de él. Así se sentía, de querer estar cerca de él. Muchas de las veces así somos nosotros. Tenemos la buena intención. A veces nuestros actos no reflejan un amor genuino, pero nuestros anhelos son de estar cerca del Señor. Entonces, en el versículo 15, viene lo bueno. Dice: cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que a estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Vamos a ver este versículo. Dice Pedro, ya había negado a Jesús en una escena donde la primera escena estaba frente a la fogata y le negó. Ahora está presente en otra fogata y viene Jesús y le confronta. Aunque hay algunas interpretaciones que varían, pero en realidad la mayoría de los eruditos concordan en lo mismo. ¿Han escuchado el versículo o leído el versículo que dice: por cada una de nuestras palabras nosotros seremos justificados o nosotros seremos condenados? Creo que en la parte legal de la ley divina de Dios, Pedro negó a Dios 3 veces. Entonces aquí comienza un proceso de restauración y redención. De hecho, en el tema de las maldiciones, cuando nosotros hemos hablado maldiciones en contra de nosotros mismos o de alguien, es necesario reinvertir nuestras palabras. Nuestras palabras tienen mucho peso. Creo que entonces, en la misma escena, ahora vemos que si Pedro negó 3 veces, ahora viene la primera ocasión. Pero Jesús utiliza la misma expresión que como cuando le llamó por primera vez al discipulado, a Pedro, llamándolo Simón.
Simón. Entonces Simón, hijo de Jonás, viene otra vez a revivir la historia y podemos pensar, ¿qué estaba en la mente de Pedro cuando estaba escuchando esto? Es muy probable, y yo creo que todos nosotros lo hemos vivido. En este tipo de situaciones, nosotros nos volvemos a reconectar al pasado. Y creo que Pedro estaba recordando. En cuestión de segundos estaban pasando años de vida. Porque él escuchó lo que Cristo predicó. Él vio y dio testimonio de lo que Cristo hizo. Entonces, imagínense con un contexto tan lleno de memorias y con una pregunta así donde creo que ya el hecho de abrir estas palabras estaba siendo confrontado y Pedro estaba sintiendo el peso de las palabras mientras Jesús las estaba pronunciando, porque se miraba a él a sí mismo en medio de la muchedumbre, negando: yo no conozco a ese Señor. Tremendas palabras de negación. Entonces, Simón, hijo de Jonás, viene en esta situación y Jesús dice: ¿me amas más que a estos? ¿Quiénes son estos? Bueno, hay tres posibilidades. La primera, prácticamente decía Jesús: ¿me amas más de lo que estos otros discípulos me aman? La segunda posibilidad: ¿me amas más de lo que me aman estos otros? Y la tercera: ¿me amas más de lo que tú amas a estas cosas? Es decir, las actividades, la pesca, su vida, o sea, las circunstancias que lo rodean a Pedro. Yo creo que la primera es la más acertada, porque si está diciendo: ¿me amas más que estos?, remontémonos a esas memorias de Pedro. Señor, si es necesario, yo voy contigo hasta la muerte. O cuando Jesús anuncia su muerte: Jesús, no vayas a la cruz. Y así tantas otras memorias que el apóstol Pedro era como si tuviera una arrogancia de decir: Señor, en medio de toda esta gente que dicen ser tus amigos, tus discípulos directos, yo soy el que te amo más que los demás. Yo soy el que estoy dispuesto a ir hasta donde tú vayas. Yo sé. Y lo expresó repetidamente. Por eso decimos que su personalidad era una personalidad impulsiva, a veces iracunda. Pero ahora viene las parafraseadas preguntas de Jesús: Pedro, mi querido amigo, me negaste, pero ¿me amas? Me negaste, te abochornaste de mí, ¿me amas? ¿De verdad me amas? Un escritor, Bullinger, comenta que Cristo pasa de llamarlo pescador a llamarlo pastor en esta ocasión. Qué interesante. Y típicamente, a veces en nuestra lengua moderna no tiene un impacto muy profundo, porque, bueno, he hablado en otras ocasiones, cuando hablamos de amar, pues bueno, si contáramos la cantidad de personas que les hemos dicho te amo, ¿cuántas serán? Yo creo que la mayoría de las personas ya ni nos acordamos. Es más, ya ni sabemos a quién se lo dijimos. Y si nos vamos al inglés, es aún peor. En el inglés le decimos al perrito te amo, le decimos al gatito te amo,
a la tele, a las cosas, porque esa palabra no tiene mucho sentido, hablando en términos lingüísticos. Es una palabra muy generalizada, quemada, o como en las novelas. Bueno, yo sé que no ven mucho televisión, pero en la televisión, una pantallita, hay unos programas televisivos que se le llaman novelas ficticias, y en esas novelas ficticias, un ratito le está diciendo la mujer al hombre, te amo, y al siguiente ratito le está diciendo, te odio. Bueno, eso no es amor, no es amor. Y ya por allá pasa la otra, que pase tu amor, y va pasando la mano. No es amor ese, en realidad no lo es. Para entender esta conversación, creo que esta es una de las conversaciones que se requiere entender un poquito más la lengua original. En la lengua original, el amor, hay distintos tipos de amor, o sea, hay distintas formas de amar. Y eso si nos ponemos a pensar, creo que va a ser lógico, porque nosotros no amamos de la misma forma a nuestra madre que a nuestra esposa o novia. Nosotros no amamos de la misma forma a un animal que a un ser humano. No hablamos de la misma forma a una planta que a una persona o un animal. O sea, hay diferentes formas de amar. Y ahí, si nosotros podemos entender esto, podemos desarrollar una relación más estrecha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es difícil de sostener una relación cuando en una familia mixta hay hermanastros, hay hermanastras, hay padrastros, hay madrastras, o lo que sea. O sea, la vida va viniendo con más complejidades. Y es necesario entender entonces esta palabra de amar. Lo vamos a hablar en unos momentos. En el versículo 16 dice, le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Vamos a hablar entonces de esta palabra de amor. Cuando Cristo usa la misma pregunta repetidamente, y estas preguntas están reconectando las memorias del apóstol Pedro, su conciencia. O sea, es una conversación seria, no es superficial. Es una conversación que el corazón de Pedro está allí. Y para nosotros ponernos en los zapatos del apóstol Pedro es como cuando nosotros o un ser amado ha perdido a otra persona. Y de repente dicen, si tuviera unos instantes más con él, con ella, le diría esto. Y quisiéramos con todo nuestro corazón que por lo menos estuviera allí unos instantes más para poderle expresar, o pedirle perdón, o decirle algo. Este era el momento del apóstol Pedro. Tenía a Jesús, al cual se sentía defraudado, o que lo había defraudado, y lo tenía allí. Entonces estaba él con todo su corazón, con toda su atención, escuchando atentamente estas palabras. Se usan dos palabras para definir en esta situación el amor. La primera, la cual Jesús usa, Simón, hijo de Jonás, me agape. Simón, hijo de Jonás, me agape. O sea, aquí sí viene la expresión más sublime de amar. Simón, hijo de Jonás, me amas sacrificialmente, incondicionalmente, sin ninguna respuesta o repago. ¿Me amas realmente con el amor de Dios, con el amor divino, con el amor incondicional? ¿Me amas? Y Pedro
en esta segunda ocasión responde de la misma forma. Sí, Señor, yo te fileo. Sí, Señor, yo te fileo. Sí, Jesús, yo te quiero. Sí, Jesús, yo te quiero. Bueno, venimos la mayoría de nosotros de una cultura donde no hemos conocido a profundidad el amor. Muchos de nuestros padres quizás nunca nos dijeron que nos amaban. Solamente se tenía como una presunción. Algunos de nosotros nunca nos damos un abrazo, un beso de familia. Asumimos que sí está el amor. Asumimos que sí me quiere, sí la quiero, pero no lo decimos. Aquí Jesús está usando la máxima expresión del amor y Pedro está respondiendo con una más inferior. Jesús está hablando con palabra divina, Pedro está hablando con palabras humanas. Sí, Señor, yo te quiero. Es como decir, ¿tienes comezón? Sí, tengo comezón. Bueno, ráscame y después de que me rasques yo te rasco a ti. Ese es el amor de Pedro. Me das, yo te doy. Me amas, también yo te amo. Pero cuando no hay respuesta del otro lado, entonces ese fileos se desvanece. Esa es la situación que está ocurriendo en nuestros días. Cuando el amor se desvanece, es que en realidad preguntémonos si realmente fue amor. Porque el amor de Dios es incondicional, es sacrificial. Lo describe en 1 Corintios 13. Entonces, aquí Pedro está respondiendo: sí, Señor, yo te quiero. No está usando ni siquiera la palabra amar. Pero si ustedes se dan cuenta, en nuestro idioma español o inglés incluso, sí aparece como: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Bueno, en realidad en el original no aparece así, sino claramente lo denota que no es el mismo tipo de amor. El amor fileo es más como un amor de amistad, de compañerismo, de amar al prójimo, de buscar el bien común de la otra persona, y se expresa a través del respeto, de la solidaridad, cooperación, confianza, compañerismo. Claro, pero Jesús no estaba preguntando ese tipo de amor. Jesús está preguntando por el ágape, un amor absoluto, un amor que proviene solamente de Dios. En el versículo 17, entonces le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A pesar de sus fracasos y de sus faltas, Pedro en realidad amaba a Jesús. No se avergonzaba de confesarlo. Los otros hombres o discípulos estaban, por cierto, escuchando en esta conversación, estaban siendo beneficiados de esta conversación, pero el enfoque era hacia Pedro. Yo considero porque Dios ya sabía lo que vendría en el futuro cercano. ¿Alguna vez se han pensado: ¿por qué el Señor me ruega tantas veces? Le regalo, la sigo regando, la vuelvo a regar, y el Señor te perdona, te vuelve a perdonar, te vuelve a perdonar, te vuelve a perdonar. Creo que es porque Dios
había visto el potencial de Pedro. Sin un Pedro habría un Pentecostés. Sin un Pedro había una iglesia pujante que traía miles de convertidos por cada predicación. A lo mejor no. Así es que cuando Dios nos habla, es porque Dios está esperando, es porque Dios está viendo un futuro que nosotros todavía no alcanzamos a ver. Pero en esta ocasión, ya el apóstol Pedro estaba siendo restaurado por su maestro hacia un liderazgo, usando esa palabra: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero en la tercera pregunta, ya Jesús dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me fileos? Jesús, entonces, al ver la sinceridad de Pedro, ya no está pidiendo más de lo que Pedro no está dispuesto a dar, o quizás de su capacidad, no lo sé, sino ahora Jesús se está bajando al nivel de Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me fileos? ¿Me quieres? O sea, si estuviéramos parafraseando esa pregunta, ¿eres realmente mi amigo? ¿Sientes sincero afecto por mí? ¿Puedo fiarme de tus palabras en esta ocasión? Y eso es lo que Dios hace todo el tiempo. Lo he dicho en los temas de los pactos entre Dios y el hombre. Dios se baja a nuestro nivel, porque de otra forma, ¿cuándo alcanzaríamos el nivel de Dios? Y si Dios está a nuestro nivel, creo que lo más mejor es corresponder al amor de Dios. Y recuerden, así como a Pedro, yo creo que la mayoría de nosotros no alcanzamos a entender el amor ágape. Y lo digo porque si lo aplicamos a los 2 mandamientos, nos cuesta mucho trabajo amar a nuestro prójimo. Sí, nos portamos bien, entonces somos amados, somos amables. Pero en el momento en que tenemos conflictos, hay muchas personas que simplemente cortan amistades, cortan relaciones interpersonales, porque nosotros aprendemos a querer a los demás, aprendemos a querer a Dios. Y como nuestro amor es más de afección, Dios es parte de nuestra vida, mas no es nuestra vida. Dios es mi religión, mas no ocupa todo mi corazón. Mi corazón está dividido y Dios toma una parte de mi corazón. Entonces, aún así, Dios nos ágape, Dios nos ama, y poco a poco, algunos de nosotros comenzaremos a extender nuestros brazos como si fuera un globo que está en el aire, a querer alcanzar ese amor. A veces la inspiración solamente viene en un evento, a veces solamente viene cuando estamos alabando, a veces solamente viene cuando estamos agradecidos porque Dios nos socorrió, nos ayudó, nos salvó, nos libró, nos sanó o lo que sea. Vienen destellos de inspiración y alcanzamos a tocar el amor ágape de Dios. Y nos sentimos nutridos espiritualmente. Dios quiere que vivamos en ese amor, pero nuestra carne, decían algunos de los mártires, apriétame bien
guarde bien los pies y las manos, porque la carne se va a querer escapar. O sea, hablando cuando lo estaban atando a un leño listo para quemarlo vivo. Mi carne va a querer tener la tendencia de escapar, pero mi corazón está listo. Así también las pruebas de la vida nos llevan a que la carne reaccione de una forma. Y así vivimos. Solamente en pequeños momentos e instantes es que alcanzamos a tocar con la punta de los dedos el amor ágape. Y realmente aquellos que logran tocar el amor ágape, su vida es transformada. No puedes vivir sin transformación y regeneración si no has conocido el amor ágape. Si no has conocido el amor ágape, entonces es probablemente que no estés aquí en la iglesia. Porque, ¿cómo vas a saber la distinción entre los diferentes amores? Hay otros tipos de dos amores. La mayoría de nosotros todavía preferimos el amor eros, que viene del erotismo, sensualidad o sexualidad. Y así estamos distraídos por la carnalidad de este mundo. Pero de cuando en cuando muchos de nosotros hemos sido cautivados por ese amor, que cuando somos tocados por el amor de Dios entendemos, no lo merezco, pero aún así Dios me ama. Ese es el amor ágape de Jesús, del cual está hablando, del cual estaba invitando a Pedro. Y Pedro está dando lo que él tiene, pero lo está dando con sinceridad. Cuando nosotros comenzamos una relación con Dios, típicamente así ocurre. Poco a poco comenzamos a enamorarnos de Dios. Comenzamos a entender la vida, el vivir. ¿Qué es lo que va a pasar después de esta vida? Ayer platicaba con una persona y decía, tengo miedo de morir, no sé dónde voy a quedar, cómo voy a quedar, qué va a ser de mis hijos. Bueno, ¿por qué? Porque hay temor, porque no ha aprendido a entender lo que significa el amor de Dios. Entonces, en esta historia, en cada pregunta Jesús usa la expresión apacienta mis ovejas. Ya aquí lo está subiendo a un peldaño de ser un pescador a ser un pastor. Pedro, en medio de esta pregunta, sintió la fuerza del dolor, porque él entendía perfectamente lo que Jesús estaba hablando. Y el Señor Jesús, por eso, no viene a pedirle y a exigirle más de lo que él no podía dar. Eso nos podemos imaginar, como dice también el apóstol Pablo, que para el tiempo que hemos estado en el cristianismo deberíamos de comer viandas, o sea, y como cuando vamos a la Road Texas House y pedimos un, ¿cómo le llaman? Tibón de 16 onzas. Así nos está diciendo el apóstol Pablo, un bistec grueso y grande. Pero luego sigue diciendo, más de acuerdo a su fe y sus obras, todavía necesitamos leche. O sea, todavía necesitamos una teta. Todavía no alcanzamos a discernir las verdades de Dios. Y no importa que tengamos mucha edad, no importa que tengamos muchos años en la iglesia, la mayoría de nosotros, por nuestra forma de vivir, necesitamos lechita. Y es que confundimos que por el hecho de tener un intelecto rápido, elevado, bueno, entonces quiere decir que si soy inteligente, por lo tanto también entiendo las cosas de Dios. Las cosas de Dios no se entienden con el intelecto.
se entienden con el corazón. Cuando una persona es entendida de corazón, su vida lo va a reflejar. Su vida lo va a reflejar. Por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo. Y tenemos que ser honestos con Dios. Podemos engañar a la iglesia, podemos engañar a todo el mundo, pero no podemos engañar a Dios. Él dice que va a pesar las intenciones de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Él conoce la desnudez de nuestro corazón. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo nos podemos esconder? No podemos. Pero entre más aprendamos a vivir rectamente delante de Dios, ese estilo de vida se va a reflejar en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. En el versículo 18, de cierto te digo, que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Aquí ya Cristo le ha dado ya un llamado en la fundación de su iglesia. Apacienta mis ovejas, está llamándolo ya pastor, y que eventualmente sería pastor de pastores. Pero al mismo tiempo le está dando una profecía. Está prediciendo la forma como Pedro glorificaría a Dios. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos. O sea, al extender las manos está hablando de la crucifixión que Pedro recibiría en su vejez. Eso quiere decir que pasaron muchos años antes de que fuera mártir. Pero también le está diciendo, fíjense, nosotros por naturaleza, si queremos ser espirituales y decir, pues yo quiero que Dios me hable, que Dios me hable, que Dios me hable. Pero sabes que la mayoría de las ocasiones, cuando Dios profetizó, cuando Dios reveló a sus profetas, la mayoría de la profecía era profecía de corrección, era profecía de condenación. O sea, estoy diciendo eran cosas negativas para las personas. ¿Recuerdan las voces de algunos reyes? Oh, es que el profeta nunca profetiza cosas buenas para mí. Al querer escuchar la revelación de Dios, muchas las veces es exhortación y reprensión. Y aquí Jesús aparece por tercera vez. El apóstol Pedro tiene toda su atención en él. Y si fuera la teología que se predica en la mayoría de las iglesias el día de hoy, pues a lo mejor la expectativa era de decir: Pedro, se te va a dar la mitad del mundo, a ti se te dará las llaves de las puertas del cielo, tú en mi nombre levantarás muertos, sanarás a los enfermos, harás milagros, obras y señales, serás un grande en medio de este mundo. Y Pedro, bueno, a lo mejor todavía no había cuello, ¿sabes? Pero se levantaba el cuello, o se quitaba el sombrero como diciendo a los demás: aquí estoy, está hablando de mí, como un pavo real extendiendo sus alas, sus plumas, enseñando su ego. Pero no fue lo que vino a decir Jesús. Jesús le vino a decir: sabes que vas a morir y tú no quieres ese destino, pero es necesario que glorifiques a Dios de esa forma. Fíjense lo contrastado que es Dios. Pero al mismo tiempo, creo que Pedro había entendido finalmente su relación y su fe, y estaba a punto de desatarse la gloria de Dios a través de su vida.
por un proceso de victoria, como lo dije la vez pasada, que no es en la misma definición que nosotros tenemos, pero que sí a través de él, el reino de Dios iba a tener un destello, un auge, una explosión espiritual, y que el Espíritu Santo usaría la vida de Pedro de ese instante en adelante como uno de los pioneros de la iglesia primitiva. Esa es la promesa, que a pesar de que el significado de estas palabras son de muerte, pero detrás de esas palabras hay mucho contenido, hay vida. Y sabiendo que si ahora Pedro está solidificando esa fe, entonces venga lo que venga, Pedro finalmente está confiando en Dios. Y lo expreso de esta forma: si todo está desmoronándose alrededor de nosotros, Dios sigue siendo bueno. Pase lo que pase, Dios es bueno. Y esa es nuestra esperanza. La esperanza que, a diferencia del resto de las religiones, no tenemos que morir para aprovechar la promesa de 70 vírgenes, o aprovechar la promesa del jardín de Adán y Edén, de no sé qué, no sé qué, no sé qué promesas vanas y huecas. Nosotros no tenemos que esperar a morir. Dios es un Dios de vivos, y Dios está en medio de su pueblo. Dios está atendiendo las promesas que ha dado a su pueblo. Dios está derramando de su unción y misericordia aún mientras estoy predicando. Entonces, la obediencia al mandato de Jesús, sígueme, es el asunto más importante de la vida de todo cristiano, como lo fue para el apóstol Pedro. El camino le iba a conducir a la cruz, y a veces para nosotros el camino cristiano nos conduce a un caminar de sufrimiento. Voy a una fiesta y me dicen que tú eres de otra religión. Sí, soy ya no soy de la misma. Que tú eres esto, que tú piensas esto. Sí. ¿Y qué? Es que no tomas. O sea, todavía a los ojos de la gente el no tomar como que es una cosa mala. Yo les digo, ¿y qué? Puedo vivir sin el alcohol. Y no significa que por el hecho de haber entendido una verdad, eso me hace menos que los demás. Simplemente somos distintos. Y aún me da la oportunidad de proclamar a las personas que están con los oídos abiertos el por qué, la razón de por qué creo lo que creo. En el versículo 19, esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. Antes de la crucifixión del Señor, Pedro había sostenido resueltamente una disposición de morir al Señor, pero a la hora de la prueba, él falló, y ahora había sido redimido por Jesús mismo con palabras de amor. Ahora, si estamos hablando que aquí el verbo principal es del amor, del amar, un impío no puede decir que ama a Dios y mostrar algo diferente con su vida. Si nosotros decimos amar a Dios, entonces vamos a probarlo con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras palabras. Tienes corazón, también tienes manos y pies. Eso quiere decir que si lo amas con el corazón, lo vas a amar con los pies, lo vas a amar con las manos, lo vas a amar con los labios, lo vas a amar con todo. Ese es el mandato principal. Ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo. Y lo vamos a demostrar haciendo buenas obras. Queridos hermanos, reflexionemos en nuestro caminar. Algunos de nosotros hemos estado en la fe cristiana, quizás por poco tiempo. Está bien. Yo te animo
a que continúes creciendo y buscando más de la presencia de Dios. Porque los que acaban de nacer en la fe cristiana son como niños. Y un niño no puede sobrevivir a menos que sea alimentado, a menos que sea guiado, hasta que un día crezca lo suficiente y pueda vivir por sí mismo. A los que hemos tenido ya mucho tiempo en el Evangelio, no cometamos los errores que mucha gente comete. En el altar dan promesas. Señor, he entendido esto y ahora me comprometo a hacer esto y esto y esto. Y al pasar del tiempo, el aire se lleva esas palabras y sus promesas. El amar a Dios es el entender que habrá retos, habrá sufrimiento, habrá cosas negativas por nuestra percepción, no porque Dios lo busque. Pero ciertamente el amor de Dios nos confortará en los tiempos críticos. Y aún más, les digo, si un día Dios revela palabra a tu corazón, ten por seguro que cuando Dios interviene de manera directa en la vida de una persona es porque hay un momento pivotal de decisión. ¿Qué quiere decir? Que si Dios no interviene, desgracia viene enseguida. Y estás a punto de tomar una decisión que va a impactar el resto de tu vida. Y tú no sabes, o quizás no lo alcanzas a percibir o entender. Cuando Dios interviene, escucha, porque Dios te ama, Dios me ama. Discierne, porque Dios no necesariamente va a aparecer en medio de los querubines y a decir, hijo mío, he venido. No, la mayoría de las veces Él va a usar a sus siervos y siervas que ya están sirviéndole a Él. Otras veces Dios te lo revelará directamente a través de su palabra, y sí, otras veces a través de sueños, visiones o revelaciones. Pero de la forma en que ocurra, escucha la palabra de Dios, escucha la voz de Dios. Sabe que pase lo que pase, Dios es bueno. Dios no va a buscar el mal, Dios no va a buscar perjudiciarte. Y si aún por alguna otra razón Dios nos disciplina, aceptémoslo de buena gana. Y recuerda, hace 8 horas estaba oscuro, ahorita ya está de día. En 8 horas más va a estar otra vez oscuro. Nuestra vida está pasando por temporadas, y no todas las temporadas van a ser malas, pero tampoco van a ser buenas. Hay una combinación